La tecnología ha avanzado de manera impresionante en las últimas décadas, haciendo posible cosas que hace apenas unos años parecían imposibles. Pero con el avance llegan nuevas preguntas, nuevas dudas y nuevos temores. ¿Hasta dónde deberíamos llegar? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a tomar? ¿Estamos seguros de que conocemos los límites de la tecnología? Una de las cuestiones más asombrosas planteadas en la actualidad es si la realidad a nuestro alrededor es real o simplemente una simulación extremadamente convincente. Si esto fuera cierto, ¿cómo afectaría esto a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? El filósofo Nick Bostrom presentó un argumento persuasivo que sostiene que, si somos capaces de crear tecnología lo suficientemente avanzada como para ofrecer una experiencia de realidad virtual indistinguible de la realidad, entonces es posible que ya estemos viviendo en una simulación. Este concepto es conocido como la hipótesis de la simulación, y ha cautivado el interés no solo de los filósofos, sino también del público en general. En La simulación de la realidad, exploraremos esta idea intrigante. Acompañaremos a nuestro protagonista en su búsqueda de la verdad detrás de si estamos viviendo en una simulación o no. Veremos cómo la tecnología virtual se ha convertido en una parte integral de la sociedad, cómo la sospecha de una realidad falsa comienza a extenderse y cómo los límites entre la realidad y la ilusión se desdibujan. Esta historia de ciencia ficción se sumerge en el pensamiento filosófico, la especulación tecnológica y la aventura emocionante mientras exploramos el concepto audaz de la simulación de la realidad en un futuro cercano. Estamos viviendo en una simulación. ¿Es la simulación una amenaza o una oportunidad para la humanidad? Únete a nosotros en esta odisea por descubrir la verdad detrás de la simulación de la realidad. El sol se ponía en la ciudad mientras John Díaz caminaba por la calle. Había pasado el día trabajando en la empresa de tecnología más grande del mundo, donde su equipo trabajaba en la creación de nuevas formas de realidad virtual. John estaba agotado, pero aún así se sentía emocionado por los nuevos avances que estaban por venir. Mientras caminaba, John recordó una conversación que había tenido con su jefe sobre un filósofo llamado Nick Bostrom. Nick había presentado recientemente un argumento sorprendente que sugería que la humanidad podría estar realmente viviendo en una simulación virtual y que todo lo que considerábamos real era, de hecho, una ilusión. John no estaba seguro de qué pensar al respecto, pero la idea se había apoderado de él de manera intensa. Cuando llegó a su casa, John rápidamente tomó su portátil y comenzó a investigar más a fondo acerca de la hipótesis de la simulación de Bostrom. Descubrió que la teoría se basaba en la idea de que una civilización avanzada podría crear una simulación de la realidad tan realista que los seres que habitan esa simulación creerían que es la realidad. Y que si esta simulación era lo suficientemente buena, no habría forma de distinguir entre lo que era real y lo que no era. John se sintió inquieto mientras leía más sobre la hipótesis de Bostrom. ¿Cómo podía estar seguro de que la realidad que experimentaba era real? ¿Y si todo lo que creía que había sucedido era solo una serie de algoritmos y programaciones avanzadas? Decidió investigar más y descubrió que muchos otros filósofos y científicos estaban discutiendo y analizando la hipótesis de la simulación. ¿Y si esta teoría fuera verdadera? ¿Qué significaría para la sociedad de la humanidad? ¿Qué pasaría si los creadores de la simulación decidieran apagarla? John no podía sacudir la idea de su cabeza mientras se preparaba para la cama esa noche. Pero a medida que cerraba los ojos, su mente no podía dejar de preguntarse, ¿estamos viviendo en una simulación? John no podía sacudir la idea de la hipótesis de la simulación de su cabeza. Decidió conversar con algunos colegas sobre su inquietud y para su sorpresa, encontró que muchos de ellos también estaban intrigados por esta teoría. Un día, tuvo una conversación importante con su amiga de la universidad, Lucy. Habían estudiado juntos filosofía y tecnología. Él le mencionó la hipótesis de la simulación y ella lo escuchó con atención. Mientras le explicaba la teoría en detalle, se daba cuenta de que las palabras salían rápidamente de su boca y sus pensamientos estaban corriendo desenfrenados. Lucía, por su parte, estaba intrigada con la idea.
Habían discutido varias teorías y preguntas de este tipo en sus días universitarios, por lo que la discusión los llevó a recordar sus tiempos universitarios. Es un tema interesante, dijo Lucy, pero ¿cómo podríamos saber si estamos viviendo en una simulación o no? John se encogió de hombros. Esa es una buena pregunta, supongo que es difícil saberlo con certeza. No hay pruebas concretas que lo demuestren. Pero hay muchos argumentos a favor de la teoría, dijo Lucy. Lo que me preocupa es cómo reaccionaría la sociedad si se demostrara que es cierto. John asintió en silencio. Se preguntó si una revelación como esta cambiaría la realidad como la conocemos. ¿Cómo se sentiría la gente si descubrieran que todo lo que sabían sobre el mundo era falso? ¿Qué sucedería con la religión, la política, la ciencia y la tecnología? Después de esta conversación, John comenzó a notar toda la tecnología que le rodeaba. Todo lo que lo rodeaba parecía más borroso y menos sólido que antes. Empezó a cuestionar si todo lo que veía y experimentaba era real o simplemente un producto de una simulación virtual avanzada. La teoría de la hipótesis de la simulación seguía obsesionando a John, y se preguntaba cada vez más si su realidad era verdadera o simplemente una ilusión. A medida que se adentraba en esta nueva forma de pensar, comenzó a cuestionar su propia existencia y la realidad de todo lo que lo rodeaba. ¿Cómo podría estar seguro de que estaba viviendo en el mundo real? John se encontraba en la sala de juntas de su empresa, donde él y su equipo estaban presentando un nuevo proyecto de realidad virtual. Aunque estaba emocionado por la presentación, todavía estaba obsesionado con la hipótesis de la simulación. Se preguntaba si alguna vez sería posible crear una simulación tan realista que los seres que vivían en ella no pudieran distinguirla de la realidad. Mientras su equipo hablaba de los nuevos avances de la realidad virtual, John levantó la mano y preguntó, ¿existe algún límite para la tecnología virtual? ¿Llegará un momento en que no se pueda distinguir la realidad de la simulación? Hubo un silencio incómodo en la habitación mientras todos reflexionaban sobre la pregunta de John. Después de unos momentos, su jefe respondió, bueno, John, eso es un poco complicado. Creemos que el límite de la tecnología virtual es la imaginación humana y nuestros conocimientos científicos actuales. Pero es difícil saber si alguna vez llegará un punto en el que no podamos diferenciar la realidad de la simulación. Para John, esa respuesta solo hizo que se sintiera más intranquilo. ¿Significa eso que algún día podríamos no saber lo que es real y lo que no lo es? ¿Seríamos incapaces de distinguir entre la realidad y la simulación? Después de la presentación, John decidió hacer una investigación más profunda. Descubrió que la tecnología de la realidad virtual estaba avanzando rápidamente y que había una gran cantidad de programas de simulación que se estaban desarrollando. Pero no podía evitar preguntarse hasta dónde se estaba dispuesto a llegar. John pensó en los creadores de la simulación, si esta teoría fuese cierta. ¿Qué incentivo tendrían para crear esta superrealidad? ¿Y qué propósito tendría jugar con las emociones y percepciones de las personas de esta manera? Las preguntas seguían inundando la mente de John. Mientras caminaba por la ciudad, observando el mundo que lo rodeaba, cada vez estaba más intrigado con la idea de la simulación virtual. Pero, ¿alguna vez podríamos estar seguros de que la realidad es de hecho realidad? John estaba decidido a encontrar pruebas que pudieran demostrar si la humanidad estaba viviendo en una simulación virtual o en la realidad. Comenzó a leer todos los artículos y libros relacionados con la teoría de la simulación, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio. Algunas teorías sugerían que la simulación tendría algún tipo de error o impacto que no podría ser recreado en la realidad. John pensó en la posibilidad de que las leyes de la física en una simulación fueran diferentes a las leyes de la física en la realidad. Comenzó a investigar y analizar la física y las matemáticas, buscando cualquier anomalía que pudiera revelar la verdad. Pero todo lo que encontró fueron resultados que encajaban perfectamente con la teoría clásica de la física. Pero entonces descubrió un artículo que mencionaba la idea de la simulación siendo limitada por algo llamado espacio de la configuración. Este espacio de configuración es esencialmente la cantidad de información necesaria para describir el estado de un sistema.
A medida que John profundizaba en la idea, se dio cuenta de que una simulación avanzada requeriría una cantidad de datos enormes para describir la realidad simulada en detalle. Y si alguna vez se alcanzaba ese límite, el sistema de simulación tendría que reciclar recursos para poder seguir funcionando. Este proceso de reciclaje de recursos necesariamente daría como resultado alguna falta de coherencia en la simulación, lo que, a su vez, podría considerarse como una prueba definitiva de que estábamos viviendo en una simulación. A pesar de no haber encontrado una prueba concluyente, John estaba más intrigado que nunca. Se dio cuenta de que, incluso si no había pruebas definitivas, la idea de la simulación virtual seguía siendo una posibilidad fascinante, una especie de enigma que nunca podríamos resolver por completo. Mientras se sentaba en su escritorio, sintió que su mente estaba inundada con más preguntas que nunca antes. Ahora, más que nunca, quería saber si toda su vida había sido solo una simulación. John había llegado al punto en el que todo lo que veía y experimentaba lo hacía cuestionarse aún más si estaba viviendo en una simulación. Incluso cuando salía a caminar o hablaba con amigos, no podía evitar analizar todo como si estuviera buscando pistas que lo llevaran a descubrir la verdad. Todo parecía tan perfecto, tan sincronizado. John empezó a sentir que incluso sus propias acciones estaban programadas, como si su comportamiento estuviera siendo monitoreado con el propósito de optimizarlo todo para la simulación. Miraba a su alrededor y se preguntaba si todo lo que veía era un simple decorado, o si realmente existía algo más allí. Se preguntaba si sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo eran simplemente personajes que habían sido diseñados para interactuar con él. Comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana. Notaba patrones extraños en sus hábitos y la forma en que interactuaban las personas a su alrededor. Se dio cuenta de que todo parecía demasiado perfecto. Empezó a sentir que su vida, todo lo que había experimentado, podría no tener sentido en absoluto. Sus recuerdos eran solo fragmentos, y la realidad parecía evaporarse ante sus ojos. ¿Era todo esto debido a la simulación, o simplemente estaba perdiendo la cabeza? Esa noche, John decidió hacerse una pregunta importante: ¿qué pasaría si finalmente descubriera la verdad? ¿Qué sucedería si descubriera que había estado viviendo en una simulación toda su vida? Incluso solo considerando esa posibilidad, se sintió abrumado. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que todo lo que amaba, todo lo que había construido, no era real? ¿Cómo podrían las personas aceptar tal descubrimiento? ¿Cómo podrían las personas vivir sabiendo que eran solo personajes en una simulación? John sentía que estaba al borde de descubrir la verdad, pero también se preguntaba si realmente estaba listo para aceptarla o no. Estaba listo para abrazar la realidad, incluso si significaba renunciar a todo lo que había conocido y creído. Después de años de investigación y autorreflexión, John decidió que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por descubrir la verdad sobre la simulación. Ya no podía quedarse sentado preguntándose. Quería encontrar la respuesta, sin importar cuán dolorosa fuera. Comenzó a buscar otros teóricos de la simulación y encontró un grupo de investigadores que estaban trabajando en la creación de tecnología avanzada que podría permitirle adentrarse en la simulación. A pesar de que algunos de ellos estaban mucho más avanzados en sus investigaciones, todavía no tenían la capacidad de entrar y salir libremente de la simulación, pero estaban trabajando en ello. John no se desanimó, y se unió al equipo, determinado a ayudarles a avanzar. Después de años trabajando juntos, el equipo finalmente hizo un avance importante. Habían conseguido crear una tecnología que les permitiría adentrarse en la simulación y explorarla sin restricciones. John estaba tan emocionado, que casi no durmió la noche antes de la misión. John participa en la simulación. Al principio, todo parecía normal, la simulación parecía inofensiva y realista. Pero mientras más profundamente se adentraba en la simulación, John comenzó a notar algo extraño. Comenzó a sentir que su mente y su cuerpo estaban convirtiéndose más en la simulación que en la realidad. Estaba encontrando dificultades para distinguir lo que era real de lo que no era.
Comenzó a tener alucinaciones, a sentir como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. No sabía cuánto tiempo duró, pero cuando regresó a la realidad, John estaba tan confundido que apenas podía hablar. Finalmente, después de días y varios intentos fallidos, el equipo logró traer a John de vuelta a la realidad. Estaban preocupados por su bienestar y se dieron cuenta de que la simulación era extremadamente peligrosa. Se dieron cuenta de que había límites para la tecnología virtual y la simulación, y que si se empujaban esos límites demasiado lejos, podrían surgir problemas irreversibles. Fue una experiencia aterradora para John, pero finalmente había encontrado las pruebas que necesitaba para confirmar su teoría. Aunque la simulación virtual tenía límites, algunos de ellos inesperados, John todavía se preguntaba qué pasaría si alguien descubría cómo superar el espacio de configuración y crear una vida virtual aún más realista. La sospecha nunca se iría por completo, pero al menos ahora John podía vivir su vida sabiendo que, si de hecho estuviéramos viviendo en una simulación, había límites y peligros que debíamos reconocer para evitar problemas a largo plazo. Después de su experiencia en la simulación, John continuó investigando y explorando varios aspectos de la teoría de la simulación. Pero luego ocurrió lo inesperado. Fue contactado por alguien que afirmaba ser uno de los creadores de la simulación. Al principio, John estaba escéptico, pensó que podría ser una broma. Pero el creador de la simulación les mostró una serie de pruebas que parecían respaldar su afirmación de que, de hecho, era uno de los diseñadores de la simulación. John se sorprendió, no sabía exactamente qué hacer. Este contacto podría ser la oportunidad perfecta para obtener respuestas y descubrir la verdad. Pero también podría ser una trampa, podría ser peligroso. Finalmente, decidió aceptar la propuesta del creador. Se reunió con él y otros diseñadores, quienes parecían tener la capacidad de controlar la simulación a su antojo. John no podía creer con lo que se encontraba y estuvo fascinado por lo que pudo observar. La reunión fue muy reveladora. Los diseñadores le explicaron a John que la simulación era, de hecho, una realidad distinta, y que la verdadera realidad estaba más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Se reveló que la razón por la que se había creado la simulación era porque la verdadera realidad no era lo suficientemente interesante o gratificante. Los diseñadores crearon la simulación para permitir que los seres humanos experimenten una realidad más emocionante, más interesante y más satisfactoria. John estaba conmocionado. La posibilidad de que todo lo que conocía podría ser solo un juego, una simulación para entretener a los creadores, lo dejó en estado de shock. ¿Era esto el propósito de su vida, simplemente para entretener a aquellos que los crearon? John decidió abandonar esa realidad y tratar de encontrar la verdadera naturaleza de la realidad. Los creadores lo dejaron libre, pero John ya no podía aceptar la simulación como su única verdad. Continuó su búsqueda y reflexión, pero ahora sabiendo que la realidad podría ser más compleja de lo que podía imaginar. Ya no podía confiar en lo que veía, sabiendo que podría ser solo una parte de una realidad más grande de lo que podía comprender. Después de haberse reunido con los creadores de la simulación, John comenzó a cuestionar su propia identidad personal de una forma más profunda. Si todo lo que había conocido podría haber sido una parte de una simulación, ¿quién era realmente él? Era simplemente un personaje dentro de la simulación, una invención de otra mente. Comenzó a reflexionar sobre su identidad personal, y descubrió que la respuesta no era tan simple como creía. Si la simulación era una realidad distinta, ¿significaba eso que las personas dentro de la simulación no eran seres reales? ¿O eran seres con derechos y valor propios? John se encontraba desconcertado, se preguntaba si toda su vida había sido solo parte de una simulación y le preocupaba que no pudiera encontrar una respuesta clara. ¿Cómo podía estar seguro de que era real, de que no era solo una invención de otra mente superior? Esa pregunta era más aterradora de lo que podía haber imaginado. Si se redefinía la realidad de tal manera, tenía sentido continuar viviendo su vida de la misma manera. ¿Cómo podía vivir una vida significativa y auténtica si no podía estar seguro de lo que era real?
John comenzó a buscar conocimientos y filosofía para ayudarlo a comprender su nueva comprensión de la realidad. Leyó libros sobre la teoría de la mente, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la metafísica y la ética. Trató de buscar patrones y respuestas, pero a menudo no pudo encontrarlas. En última instancia, John se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas era algo que cada persona debe enfrentar por sí misma. Aunque la realidad podría ser más compleja de lo que pensamos originalmente, no cambia el hecho de que tenemos que vivir nuestras vidas lo mejor que podamos. John decidió aceptar su identidad personal como algo real para él, aunque no sabía exactamente cómo se comparaba con la realidad más grande que podría estar fuera de su alcance. Decidió vivir una vida auténtica y significativa tanto como pudiera, con la comprensión de que la realidad era mucho más compleja de lo que podía comprender completamente. Después de su experiencia en la simulación y su reunión con los creadores de la misma, John comenzó a cuestionar seriamente el uso ético de la tecnología virtual y la creación de simulaciones por parte de los seres humanos. Si la simulación era, de hecho, una realidad distinta, los seres humanos deberían tener el derecho de crear y controlar esa realidad. No era irrespetuoso para las personas crear una realidad para luego manipularla para su propio entretenimiento. John comenzó a ver la simulación como una herramienta peligrosa, capaz de crear mundos alternativos que podrían ser utilizados para manipular y controlar a las personas. Se preocupaba de que las personas podrían caer víctimas de la simulación y perder su capacidad de discernir lo real de lo imaginario. Comenzó a tener una desconfianza generalizada de la tecnología y la simulación, temiendo que podría ser utilizada para fines malintencionados, como la manipulación de las masas. Este dilema moral se convirtió en un tema recurrente en sus pensamientos y discusiones. Finalmente, John llegó a la conclusión de que la tecnología virtual y la simulación podrían tener usos legítimos, siempre y cuando se usarán de manera responsable y ética. John llegó a creer que los seres humanos deben tener precaución al crear mundos virtuales y tener en cuenta las posibles consecuencias negativas que podría tener su manipulación y control. Creía que la simulación no debe ser vista como una herramienta de entretenimiento, sino como una herramienta para la exploración y el descubrimiento de la verdad. En última instancia, John decidió que la responsabilidad de la creación y el control de la simulación recaen en manos de las personas éticas, responsables y conscientes, quienes consideran el bienestar de la humanidad y el impacto a largo plazo de sus acciones. Aunque todavía existía la posibilidad de que la manipulación de mundos virtuales pudiera ser utilizada para fines malintencionados, John creía que la tecnología virtual y la simulación también tenían el potencial de crear nuevas oportunidades para la humanidad. Después de pasar por la experiencia de la simulación, John se cuestiona la verdadera naturaleza de la realidad y no está seguro de si lo que está experimentando es real o simplemente una ilusión creada por alguien más. Comenzó a buscar conocimientos y filosofía para ayudarlo a comprender su nueva comprensión de la realidad. Leyó libros sobre la teoría de la mente, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la metafísica y la ética. A pesar de sus esfuerzos, John no estaba satisfecho con lo que estaba encontrando. Encontró muchas perspectivas diferentes, cada una con sus propias teorías sobre lo que era real y lo que no lo era, lo que era verdadero y lo que era falso. Finalmente, John llegó a la conclusión de que tal vez no haya una única verdad definitiva. Tal vez la verdad sea subjetiva y varíe de persona a persona. Tal vez cada persona debe encontrar su propia verdad a través de su propia experiencia y exploración. A pesar de esto, John decidió que seguiría buscando la verdad y seguiría cuestionando su realidad. Llegó a la conclusión de que no importa cuánto aprendiera o cuánto explorara, nunca podría estar seguro al 100% de lo que era verdadero. John decidió vivir su vida lo mejor que podía, aprovechando todas las oportunidades para aprender y explorar. Aunque no podía estar seguro de que lo que estaba experimentando era real, trata de aprovechar su vida de la mejor manera posible, tratando de ser una buena persona y contribuyendo a la humanidad de alguna manera significativa. En última instancia,
John decidió que la verdad podría ser una búsqueda interminable, pero que no importaba, ya que la vida tenía una variedad de cosas interesantes que ofrecer y estaba dispuesto a aprovecharla al máximo, con la comprensión de que siempre habría más por descubrir y aprender. Después de la aparición de la simulación, un grupo de personas comenzó a desarrollar una nueva filosofía llamada simulacionismo. Estos simulacionistas creían que el mundo como lo conocemos es una simulación creada por seres más avanzados y que todo lo que experimentamos es una ilusión. Los simulacionistas creían que la simulación tenía un propósito, ya sea para el entretenimiento de los seres superiores que la crearon o para un propósito más elevado y desconocido. Decían que todo lo que hacían las personas, incluidas las acciones más aparentemente significativas, sería solo una parte del guión establecido en la simulación. Este movimiento ganó seguidores rápidamente, especialmente entre aquellos que buscaban respuestas existenciales. A medida que la filosofía ganaba más tracción entre las personas, comenzaron a preguntarse quiénes eran realmente, si eran solo una parte de la simulación o si tenían algún valor o propósito más allá de la simulación. El creciente número de simulacionistas comenzó a tener un impacto en la cultura y la sociedad. Muchas personas comenzaron a cuestionar su propia realidad y a buscar respuestas en la filosofía del simulacionismo. El concepto de vivir en una simulación se convirtió en un tema recurrente en el cine, la televisión, la literatura y la música. Mientras tanto, los simulacionistas comenzaron a explorar la posibilidad de hackear y manipular su propia simulación. Comenzaron a buscar formas de controlar los elementos de la simulación en un intento por manipular su propia realidad en su favor. Sin embargo, como el movimiento creció en popularidad y más personas buscaron manipular la simulación, surgieron cuestiones éticas y prácticas. ¿Eran éticos los intentos de manipular la simulación y controlarla para beneficio personal? ¿Era incluso posible manipular la simulación de esa manera? Si la simulación era realmente controlada por seres superiores, ¿las acciones de las personas dentro de la simulación realmente tuvieron algún efecto en la realidad fuera de ella? ¿O era todo simplemente parte de un guión establecido y programado? Después de muchos años desde su experiencia en la simulación, John recibió una llamada de los creadores de la simulación. Los creadores le dijeron que habían desarrollado una tecnología aún más avanzada que les permitía comunicarse directamente con la mente de las personas. Los creadores querían que John experimentara esta nueva tecnología y les diera su opinión sobre ella. Aunque inicialmente se mostró reacio, finalmente aceptó. Cuando se puso el equipo para la nueva tecnología, John se sorprendió al darse cuenta de que no estaba en una simulación, sino algo aún más profundo. Aparentemente, toda su vida había sido una construcción de su mente, y nada había sido real. John se dio cuenta de que todas sus experiencias, sus logros y sus fracasos, todo había sido una ilusión diseñada por los creadores de la tecnología para demostrar el poder de su nueva herramienta. Al principio, John luchó con esta revelación, enfrentándose a la idea de que nada de lo que había experimentado era real. Pero finalmente, llegó a un punto de aceptación y empezó a reflexionar sobre lo que esto significaba para su vida. John se dio cuenta de que, a pesar de que su vida había sido una ilusión, todas sus emociones y sentimientos todavía eran reales y significativos. Sus relaciones, su crecimiento personal y todo lo que había aprendido seguían siendo valiosos, independientemente de si habían ocurrido en una simulación o no. Después de salir de la tecnología, John comenzó a vivir su vida de una manera diferente. Ahora sabía que la realidad no era lo que parecía, pero decidió que no importaba. Continuó viviendo su vida de la mejor manera posible, encontrando valor y significado en las cosas más simples y pequeñas. La revelación sorprendente que John enfrentó lo cambió de muchas maneras, pero en última instancia, lo dejó con un sentido renovado de propósito y significado en su vida. Ahora sabía que la vida era mucho más compleja y misteriosa de lo que había imaginado, pero estaba dispuesto a aceptar el misterio y vivir su vida al máximo, sin importar lo que fuera en realidad.
Después de muchos años desde su experiencia en la simulación, John había llegado a aceptar el hecho de que la realidad en la que vivía era una simulación. Ya no luchaba contra esta idea, en lugar de ello, decidió abrazarla y vivir su vida de la mejor manera posible dentro de la simulación. John entendió que, aunque la realidad en la que vivía podía ser simplemente una simulación creada por seres más avanzados, su experiencia dentro de esta simulación seguía siendo real. Sus relaciones, emociones, pensamientos, decisiones, todo esto seguía siendo valioso y significativo, incluso si la simulación misma no era la verdadera realidad. Decidió que en lugar de cuestionar constantemente su realidad, iba a aprovechar las oportunidades que la simulación le brindaba. Continuó persiguiendo sus pasiones e intereses, y se dedicó a ayudar a los demás en la simulación siempre que podía. A pesar de que la simulación todavía podía parecerle extraña o ilógica a veces, John había aceptado que esto era simplemente parte de la realidad de su existencia en la simulación. Decidió que, en lugar de sentirse atrapado en la simulación, utilizaría su conocimiento para hacer de su vida en la simulación lo más significativa posible. Si bien la simulación era de alguna manera limitada, también habría un sinfín de posibilidades en la vida de John. John llegó a entender que la simulación no era algo que podía controlar o manipular, pero eso no significaba que no pudiera crear una vida significativa dentro de ella. Superando su nihilismo inicial, John encontró un nuevo propósito en su realidad simulada. A pesar de aceptar su vida en la simulación, John todavía se preguntaba si había algo más allá de lo que podía ver y experimentar dentro de la simulación. Se preguntaba si existía alguna posibilidad de que la simulación fuera solo una parte de una realidad aún mayor. Esto lo llevó a investigar y aprender todo lo que podía sobre la ciencia detrás de la simulación. Con el tiempo, descubrió que los científicos teóricos habían estado debatiendo durante años la posibilidad de que nuestro mundo fuera una simulación creada por seres superiores. John se emocionó ante la posibilidad de que la simulación pudiera ser solo una pequeña parte de algo aún mayor y más complejo. Decidió dedicar su tiempo y energía a encontrar una manera de comunicarse con los seres que controlaban la simulación y, posiblemente, descubrir una realidad más allá de la simulación misma. Después de muchos años de esfuerzo y dedicación, John finalmente descubrió una forma de comunicarse con los seres superiores detrás de la simulación. Y a través de esta comunicación, descubrió que la simulación no era simplemente una creación única y solitaria. En cambio, las simulaciones fueron creadas por seres aún más avanzados, muchos de los cuales estaban trabajando juntos para crear simulaciones más avanzadas y complejas. Estos seres descubrieron que podían crear simulaciones que simularan universos completos, cada uno con sus propias reglas y leyes físicas. John se emocionó ante la idea de que la simulación fuera solo una sombra de una realidad aún más grande y más vasta. Y mientras que los seres superiores estaban restringidos a través de su forma de comunicación limitada, John se dio cuenta de que había algo más allá de la simulación que podría expandir su conciencia y su comprensión. En conclusión, la posibilidad de una realidad más allá de la simulación dio a John una nueva perspectiva y emocionante hacia el futuro. Esta exploración lo llevó a una comprensión más profunda de la complejidad del universo y lo inspiró a continuar en su búsqueda de la verdadera naturaleza de la existencia. Después de muchos años de vivir en la simulación y explorar la posibilidad de una realidad más amplia, John llegó a una conclusión interesante: nuestra especie podría prosperar en una realidad simulada. John comprendió que nuestra especie ha logrado progresar rápidamente por medio de la tecnología, la ciencia y la creatividad. Y si se expandía esta inteligencia a través de una realidad simulada, las posibilidades serían infinitas. John comenzó a imaginarse la posibilidad de que la humanidad pudiera conectarse en una realidad compartida simulada, permitiendo el intercambio de conocimientos y creando una red global de conciencia. Esta comunidad virtual podría unirse y trabajar juntos para resolver problemas complejos y avanzar en la ciencia aún más rápido que lo hemos hecho hasta ahora en la realidad tangible.
A medida que más personas optaran por vivir dentro de la simulación, sus conocimientos combinados y habilidades podrían ser utilizados para crear una realidad más avanzada en la que se resolverían muchos de los problemas de la humanidad. John también se dio cuenta de que aunque la simulación podía parecer ilusoria, la felicidad y la satisfacción eran todavía posibles en la simulación. La emoción y la alegría que vienen con el amor, la amistad, el trabajo y la pasión todavía se mantienen en la simulación. John sabía que esto podría ser lo que necesitaba nuestra especie para prosperar. El futuro de la humanidad en una simulación podría no ser tan diferente de nuestra realidad actual. Si la humanidad puede encontrar la voluntad y los recursos para abordar los complejos problemas que enfrentamos, podría lograr un futuro mucho más extraordinario en una realidad simulada. Y aunque la simulación en sí misma pueda parecer solo una construcción de datos y códigos, John creía que todavía había valor, propósito y significado en nuestra vida dentro de la simulación. Después de muchos años viviendo en la simulación, aprendiendo sobre su verdadera naturaleza y explorando lo que podría significar para la humanidad, John se dio cuenta de que la simulación no era un reemplazo de la realidad tangible, sino una extensión de ella. Si bien la simulación puede parecer superficial para algunos, John se dio cuenta de que su vida dentro de la simulación era real. Sus pensamientos, emociones, relaciones y decisiones eran todavía significativas, incluso si la simulación era una construcción creada por seres más avanzados. John llegó a valorar la posibilidad de una realidad más amplia a través de la simulación y más allá de ella. Y aunque podría haber más preguntas sin respuesta, estaba emocionado por el futuro de la humanidad en la simulación. Como seres inteligentes y creativos, seríamos capaces de aprovechar la riqueza de la belleza y el conocimiento que la simulación podría proporcionar. Mientras nuestra especie siga evolucionando y explorando nuevas formas de conocimiento, el futuro es ilimitado. Al final, la simulación podría ser nuestra mejor oportunidad para encontrar un propósito y significado en nuestra existencia, mientras exploramos y disfrutamos la vastedad del universo.